lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza para conservarla, con fe en el futuro, en tu porvenir, en tu porvenir, en tu porvenir. Muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Habla el Pueblo. Y aquí las noticias que impactan a la opinión pública. ¿Qué oscura fuerza maneja el acoso judicial contra los periodistas? Organizaciones gremiales piden garantizar libertad de prensa. Premier continuaría al frente de discutida organización Helios. René Cornejo tiene mucho que aclarar. Encuestocracia quiere imponernos sus candidatos. Es la nueva oligarquía de conciencia ciudadana. El voto voluntario y electrónico deben garantizar verdadera expresión de la voluntad popular. Estas y otras informaciones se analizarán a fondo esta noche con el panel de las estrellas. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Abre el Pueblo. Por cuestiones de agenda, Pepe Rocha no está con nosotros. Desde aquí le enviamos un caluroso saludo. Amigos televidentes, tendremos hoy día un programa de debate en Habla el Pueblo, análisis como es caracterizado, después de las 10. No se puede mover usted de nuestra sintonía. Después de las 10, la UDB, hoy día en un programa que fue contundente y se transmitió por Radio San Borja y Radio RBC Satelital. Después de las 10, nuestro fundador Ricardo Belmont haciendo un análisis de la alta política que necesita nuestro país. Vamos a saludar a los miembros de nuestro panel. Don Héctor Vargas Saya, Julián Cortés, el doctor Marcos Ibaceta, don César Augusto Dávila. Caballeros, buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas. Y en los correos electrónicos, así, desde ya, usted escríbanos, dé su parecer, su punto de vista, sus inquietudes, sus preguntas, sus críticas también, son bienvenidas. Yanina con los correos electrónicos. Buenas noches, Yanina. Muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy día lunes, empezando la semana, y ya sabe que usted puede comentar a nuestro correo electrónico y también lo puede hacer mediante sus llamadas telefónicas. Bien, se conoce ya el abanico de temas para hoy en nuestro programa. Desde ya saludamos al interior del país, costa, sierra y selva con nosotros. Y hay mucho interés entre nuestros amigos en las provincias por conocer nuestra programación por Semana Santa. La tendrán y muy buena. Así que será un gusto que ustedes reciban nuestra señal en esta semana tan significativa. Vamos a ver qué dice el panel sobre los temas que he escuchado, los temas que tienen ellos, que traen ellos también como personas de larga trayectoria en comunicación y en las actividades profesionales a las que se dedican. Doctor Vargas Saya. Muchas gracias. Es incuestionable que el acoso y la persecución a los periodistas tiene una finalidad muy conocida. Esta actitud de persecución no está dirigida exclusivamente a la prensa por la prensa misma, sino para ocultar la corrupción. Lo que ellos pretenden es amordazar a los miembros de la prensa, a los periodistas, para que no se denuncie los actos de corrupción que los corruptos desean mantenerlo en secreto. Y esto está vinculada con una ley de la República, la ley 27806, dictada el 2 de agosto de 2002, 27806, del 2 de agosto del 2002, durante el gobierno del señor Toledo, que en su artículo 15 establece claramente lo siguiente, que los periodistas están prohibidos, so pretexto de ser perseguidos, por supuesto, a informar sobre asuntos que pongan en peligro, dice la ley, la integridad de las personas, y no pueden denunciar los actos, los patrimonios, las cuentas corrientes, las riquezas consideradas reservadas, sino única y exclusivamente aquellas que están registradas en el registro público. Es decir, imagine usted esto merece un análisis importante, ya lo analizaremos en el curso de los debates. Bien, primera intervención del doctor Héctor Vargas Saya. Don Julián Cortés. Una de las grandes preocupaciones del elector es la encuesta. ¿Podemos confiar en la encuesta o las encuestas? Hasta ahora, las encuestas no dan pie con bola.
las encuestas no ofrecen confiabilidad. Y esto, ¿quién debe revisarlo? ¿Quién debe preocuparse de que las encuestas sí funcionen? El Jurado Nacional de Elecciones. Y hay un registro nacional de encuestadoras que deberían investigar cómo procede una encuestadora para realizar su trabajo, que la gente considera pues que no son confiables. Hasta el año 2011 había una resolución suprema, la 038-2011, que exigía a las encuestadoras que presenten los nombres, las direcciones y los teléfonos de las personas encuestadas, de tal manera que el Jurado Nacional de Elecciones podía, hasta el 25% del total de las encuestas, hacer una investigación. Pero de pronto se suprimió esa resolución y hoy día las encuestadoras no están cumpliendo con su función. Gracias, Julián Cortés. Me da pie eso para recordarles a nuestros amigos que después de las 10 de la noche la Universidad de la Vida se viene estudiando durante mucho tiempo en las universidades el tema de las encuestas, la encuestocracia, pero el análisis que se dio hoy desde Radio San Borja, en cadena con Radio RBC Satelital, es contundente. No se lo pierda después de las 10, la Universidad de la Vida, con Ricardo Belmont Casinelli. Intervención del doctor Marcos Ibaceta. A ver, yo voy a tocar el tema de... Quiero analizarlo, quiero pensar el tema del voto voluntario y electrónico. Está bien el voto voluntario, pero si no es electrónico, van a votar esos que se supone que no saben votar, porque para ellos es fiesta nacional el tiempo de elecciones y quieren ir a hacer sentir su poder. Los que se supone que saben votar son los más comodones, y si no están obligados, no se mueven de sus casas o prefieren irse de viaje o de paseo. Así es pues nuestra idiosincrasia. Entonces, queriendo una cosa, vamos a conseguir la otra. Aunque para mí la sabiduría popular está en ambas dimensiones. Porque hay un pueblo que sufre su realidad y tiene aspiraciones. Pero hay que trabajar y parece que a nadie le importa esto. ¿Y a dónde quiero llegar? He estado escuchando un lío entre el Ejecutivo y el Legislativo sobre aparente utilización de los gobernadores por parte del Ejecutivo. Y cuando yo estaba presidiendo la sala de terrorismo, por primera vez en la historia del Perú íbamos a hacer juzgamientos en zonas aledañas a las comunidades campesinas. Y por lo tanto pasábamos por diferentes localidades. De repente nos deteníamos a observar ciertas cosas y suponer o inferir hechos. El que controla a los gobernadores y tenientes gobernadores y puede tener una fuerza militar o policial como aliado, basta darles pintura a los tenientes gobernadores porque ellos sí tienen la autoridad y el derecho consuetudinario prevalece y la estructura y jerarquía de autoridad se respeta mucho más porque es tremendamente vertical, no es horizontal. Por lo tanto, en una campaña, teniendo a los tenientes gobernadores y a los gobernadores, ellos son los que llenan de pintas todos los caminos, pero también aseguran votos y allí no hay control. Entonces, no se trata de que, como dijo el presidente, yo los invito y ¿qué pasa? Pues ahí me da la gana de invitarlos. No, la cosa es mucho más compleja, porque estarles invitando, estarles trayendo para que vivan situaciones ajenas a su función, eso puede traer un trasfondo también de control de la base social. Bien, por ahí deberíamos ver la cosa. Correcto, una interesante premisa. Y vamos a escuchar a don César Augusto Dávila, director del diario El Hermanón. Precisamente el editorial de hoy del diario El Hermanón se refiere a las funciones
debidas y necesarias de la Contraloría General de la República, a la cual alertamos e invitamos a que analice o supervise determinadas construcciones y edificios de presupuesto multimillonario que se están realizando en Lima y sobre los cuales se ha hecho abdicar de su función o han abdicado voluntariamente la Contraloría mediante el mecanismo de encargar a organismos internacionales toda la burocracia del procedimiento, o sea, la tramitación, búsqueda, valorización, conceptualización, convocatoria a los postores y finalmente elegir quién tiene la pro y quién va a realizar esta obra multimillonaria. ¿Por qué hacen esto estas organizaciones? A cambio de un menguado porcentaje que les otorgaría el gobierno. Pero yo pienso que tratándose de dineros que proceden del Tesoro Público, la Contraloría debería de todas maneras supervisar el manejo, inversión y destino de estos fondos y también la necesidad y funcionalidad de estas obras que se construyen, porque ya hemos visto en el Perú la construcción de obras muy costosas que han terminado como simples elefantes blancos. Castañeda hizo obras con OEI, es la Organización de Estados Iberoamericanos. Ahora el presidente Humala con OIM, Organización Internacional de Migraciones, que en realidad existe en el Perú desde el año 66. Pero ¿quiénes son los socios aportantes? Es el mismo Estado peruano. Entonces, Contraloría no puede hacer medidas de control sobre esto. ¿Quiénes son los que dan? Si bien está la Agencia de Naciones Unidas, también está la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Defensoría del Pueblo es aportante de OIM. E-Salud es aportante de OIM. El Instituto Nacional Penitenciario es aportante de OIM. El INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, es aportante del OIM. Ministerio de Educación, Ministerio del Interior. Y nadie puede vigilar esos fondos. Pero la cosa se agrava porque se dice y se supone que hay personalidades muy cercanas a la cúpula gobernante que están interviniendo como gestores de esta obra. Bien, entonces ha sido la primera ronda de nuestro panel. Vamos a intercambiar opiniones, va a haber cruce de opiniones seguramente, debate, y vamos con Yanina a ver qué correos electrónicos nos tiene ya en bandeja. Efectivamente, ya nos llegaron los primeros comentarios del público, pero Flores nos dice: no debe sorprender la manipulación de encuestas para favorecer a algunos posibles candidatos y relegar a otros. Las encuestas son utilizadas ahora, no para conocer una realidad, sino para ayudar al marketing de los que les pagan, nos dice. Manuel Fajardo tiene un comentario distinto. Él nos dice que es escandaloso que en el programa del Canal 2 se transmita en horario estelar La Paisana Jacinta, donde hacen una parodia que humilla a la mujer trabajadora de nuestro Ande, la muestra pidiendo trabajo y usando un lenguaje vulgar, y cuando pasa a corte sale un homosexual ridiculizando, ya regresamos. Es la forma en la cual se expresa ese personaje. Bien, muchas gracias. Recordándoles después de las 10 la Universidad de la Vida. Así es, la Universidad de la Vida, la universidad al alcance de todos, donde se va a conocer precisamente al país y se va a pensar en el país. Después de las 10 de la noche con don Ricardo Belmont Casinelli. Hola, estamos en vivo. Muy buenas noches. Adelante, por favor, con su llamada telefónica. Bien, restableceremos de inmediato esa comunicación. Vamos con el doctor Héctor Vargas Aya, complementando, seguramente profundizando su tesis inicial, doctor. Sí, yo creo que hay que analizar profundamente la ley. Esta ley, repito, la ley 278606, fue dictada hace 12 años por Toledo. Y esta ley está vigente. Según esta ley, no se puede publicar, los periodistas están prohibidos de publicar sob pretexto de ser querellados, amordazados, los bienes que no son declarados públicamente ni están inscritos en los registros públicos por sus supuestos propietarios o dueños. Qué curioso. Este tipo de leyes en el Perú, bueno, no son raras porque pertenecen a la idiosincrasia, a la corrupción institucionalizada en la patria. Esto, qué curioso, precisamente los delincuentes, los que le roban al Estado, los que se enriquecen ilícitamente, ellos no publican sus bienes que son ilegítimos, no los inscriben en el registro público. En el registro público están inscritos bajo nombres de testaferros, de su esposa, de sus cuñados, sus primos o sus familiares hasta el cuarto grado con sanguinidad y amigos y segundo de afinidad. De manera que los
los bienes y cuentas que ellos publican en sus declaraciones juradas son aquellas que acomodadas de acuerdo con sus intereses. De modo pues que la ley esta que se ha dictado es una ley que tiene doble filo. Una, la de perseguir precisamente a los periodistas, pero no con el objetivo firme de perseguir a la prensa, sino para que no se descubran los actos delictivos y a los delincuentes de cuello y corbata que se enriquecen, a los corruptos que se enriquecen ilícitamente robándole al Estado. Esta es la verdadera realidad. ¿Quién promulgó la ley? El doctor Toledo, cuando era presidente de la República, y era presidente del Congreso el doctor Henry Pease. Y es bueno recordar estas cosas para que no queden, pues, estos son gente que se curan en salud. Curarse en salud para que no ocurra en el futuro ningún tipo de denuncia, ¿no? Y hablando de este tema de la prensa, doctor Vargas Saya, aquí tengo, por ejemplo, un documento que crea el Observatorio Judicial. ¿Qué es el Observatorio Judicial? Por ejemplo, acá hay una resolución administrativa, vamos a mostrarla, de la Presidencia del Poder Judicial. Hace poco nomás se emite esta resolución administrativa de la Presidencia del Poder Judicial, número 035, 2012, ahí está, Lima, 14 de febrero de 2012, que crea el Observatorio Judicial. Hay una ley que el doctor Héctor Vargas se ha mencionado del 2002, y esto sale 12 años después. Ahí está, funciones específicas del Observatorio Judicial, y a través de esto, sí, doctor Vargas Saya, acá lo tenemos, así es, dice que este es un órgano adscrito al Gabinete de Asesores y brinda, digamos, esa asistencia a la presidencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en distintas materias. Vía este Observatorio Judicial, los gremios, en este caso el Colegio de Periodistas, los periodistas y determinadas organizaciones como IPIS pueden acercarse y ir marcando que hay querellas sistemáticas, por ejemplo, en el tema de la prensa. Eso hay un criterio absurdo, realmente raro. Señalan los autores de la ley y los que defienden a la ley que esto se debe al interés de defender la integridad física, es decir, la vida de los supuestos propietarios de bienes, para que los delincuentes no se enterasen de sus propiedades. Esa es una ingenuidad, pues. Los delincuentes están más enterados que todo el mundo, quién es quién, qué tiene, y dónde anda, por dónde camina y qué cosa hace. Bien, vamos con teléfonos, luego señor Cortés, adelante con las llamadas del público. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Caballero, su nombre y distrito. Sí, Roy Honderman, de Pueblo Libre. Mucho gusto, amigo Roy. Sí, ya he participado varias veces y gracias también a Ricardo y al panel. Quería comentar algo acerca del tema de las gobernaciones, Claro. las denuncias que se han dado últimamente, y dar, bueno, la pauta también a los especialistas para que puedan dar sus opiniones. Y, bueno, ver si realmente, pues, es un aporte al país, si es que realmente desarrollan una labor de servicio, o si simplemente, pues, se está generando un gasto de dinero que puede destinarse o orientarse a otras causas, ¿no? Y me parece que definitivamente no hay una dirección o alguien que pueda explicar realmente para qué se está desarrollando tremenda campaña de poder colocar gente en todas las provincias y distritos del país. Amigo Roy, ¿usted sería de la opinión de eliminar las gobernaciones? No, he escuchado un comentario en otro canal bastante interesante que es o las potencias y les das realmente el realce que corresponden o simplemente las eliminas, pero no puede continuar lo que tenemos actualmente, ¿no? Correcto. Muchas gracias al señor Roy, que nos ha llamado desde Pueblo Libre. Siguiente participante. Esto es Habla el Pueblo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Les saluda Segundo Mori de Chovillos. Qué gusto. Gracias, señor. en primer lugar, por darnos la oportunidad. Aunándome al comentario del doctor Ibaceta en referencia a la labor de los gobernadores y teniente gobernadores a nivel nacional. En realidad esto es preocupante fundamentalmente cuando se avecinan las elecciones, bien sea elecciones locales, regionales y más que todo en las presidenciales y congresales. Esto evidentemente es un problema que data de muchísimos años atrás. Todos los gobiernos de turno siempre han utilizado a estos
a estos funcionarios, llamémoslos así, del Estado, para justamente para campañas electorales. Y es preocupante la forma tan soberbia con que el señor presidente se ha pronunciado el día de hoy, ¿no? Prácticamente lo ha dejado sin piso a su directora de Gobierno Interior, la señora Dacia Nena Escalante. Sí. Y esto es algo muy preocupante, ¿no? Muchas gracias, señor Segundo Mori, por su participación, por confiar en nosotros y en nuestras líneas telefónicas. Después de las 10 de la noche les comunicamos, amigos, la Universidad de la Vida. Conozca detalles del análisis profundo que se hace en este programa, la Universidad de la Vida, con su rector, don Ricardo Belmont Casinelli. Turno de don Julián Cortés. Bueno, los periodistas vienen siendo amenazados desde hace bastante tiempo, pero nunca como ahora. Ahora hay grupos de poder, pequeñas mafias actuando en diversos lugares del país que actúan contra los periodistas, que están utilizando al Poder Judicial para amenazar a la prensa. El caso del periodista Moisés Campos de Tocache. El periodista Moisés Campos hizo una investigación sobre la labor de la alcaldesa Corina de la Cruz y recibió inmediatamente amenazas de muerte enviadas en papeles puestos debajo de su puerta. Y cuando en cierto momento que él sale a la calle, es amenazado por gente que él no conoce, gente que no sabía quién era, pero los amenazan de un lugar de la calle a la otra: te vamos a matar. El periodista va a sentar la denuncia en la comisaría y entonces se desata otra campaña, una campaña radial a cargo de un hermano de la alcaldesa. Y este hermano de la alcaldesa, Corina de la Cruz, comienza en la campaña en la radio acusando a Moisés Campos de senderista, de terrorista y de haber participado en un ataque a una comisaría en Huánuco. Eso pues virtualmente lo expone ante el público como un elemento peligroso para la sociedad de Tocache. Ese es un ejemplo de lo que viene ocurriendo con los periodistas. Les puedo contar algunos otros después de esta intervención. Como no, bienvenidas esas historias importantes sobre querellas. Vamos a regresar en un instante con el doctor Marcos Ibaceta, con don César Augusto Dávila, director de El Hermanón, con Yanina. Nos vamos a una pausa, no se mueva, retornamos enseguida.